En el valle de Ela, bajo un sol implacable que castigaba la tierra agrietada, dos ejércitos se observaban con el aliento contenido. De un lado, los israelitas, atrincherados en una colina, un mar de rostros tensos y corazones temerosos. Del otro, los filisteos, una fuerza formidable, confiada en su poderío militar. Y entre ambos, en el silencio denso del valle, se paseaba una sombra que helaba la sangre. Su nombre era Goliat, de la ciudad de Gat. No era solo un hombre, era una montaña de músculo y bronce. Medía casi 3 metros de altura. Su coraza pesaba más que un hombre promedio. Y la punta de su lanza era como una viga de tejedor. Cada mañana y cada tarde su voz retumbaba en el valle, un trueno de desafío y burla. Elijan a un hombre y que baje a pelear conmigo. Si me vence, seremos sus siervos. Pero si yo lo venzo, ustedes serán los nuestros. Hoy desafío a los ejércitos de Israel. Denme un hombre para que luchemos. ¡40 días! ¡Sí! 40 días de humillación. 40 días en que el miedo se convirtió en el pan de cada día para Israel. Ningún guerrero, por valiente que fuera, se atrevía a aceptar el reto. El terror era una niebla espesa que ahogaba cualquier atisbo de esperanza. La fe se debilitaba con cada grito del gigante. Lejos de allí, en los campos de Belén, un joven pastor cuidaba las ovejas de su padre. Su nombre era David. No era un soldado. Sus manos no estaban acostumbradas al peso de una espada, sino al tacto suave de la lana y a las cuerdas de su arpa. Su campo de batalla eran las colinas verdes, y sus enemigos, los lobos y leones que amenazaban a su rebaño. David era el menor de 8 hermanos, a menudo pasado por alto, el que se quedaba atrás, mientras sus hermanos mayores iban a la guerra. Un día, su padre, Isaí, lo llamó. Lleva este grano tostado y estos panes a tus hermanos en el campamento, y estos quesos para su comandante. Averigua cómo están, y tráeme noticias. David, obediente, se levantó de madrugada y partió. No sabía que ese simple encargo lo estaba llevando directamente al encuentro con su destino. Cuando David llegó al campamento, el aire estaba cargado de tensión, y entonces lo vio. Vio al gigante Goliat pavoneándose en el valle. Escuchó su desafío atronador y vio la reacción de los soldados israelitas Anju y An, paralizados por el pánico. Pero en el corazón de David no brotó el miedo. Brotaba algo diferente, una indignación ardiente. ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Preguntó a los hombres que estaban cerca. Su pregunta no era de incredulidad, sino de pura ira santa. Le contaron sobre la recompensa que el rey Saúl ofrecía a quien venciera al gigante en riquezas, la mano de su hija y exención de impuestos. Pero a David no le importaban las recompensas terrenales. Su honor estaba ligado al honor de su Dios, a sus hermanos mayores. Al escucharlo, se enojaron. Eliab, el primogénito, le espetó. ¿Qué haces aquí? ¿Con quién dejaste esas pocas ovejas en el desierto? Conozco tu arrogancia y la malicia de tu corazón. Has venido solo para ver la batalla. Era el clásico desprecio del hermano mayor hacia el pequeño, del soldado experimentado hacia el pastor soñador. Pero David no se dejó intimidar. Bueno, ¿y qué he hecho yo ahora? ¿No era solo una pregunta? Respondió, y se alejó para seguir indagando, para seguir alimentando esa llama que crecía en su interior. Las palabras de David, llenas de una fe inaudita, llegaron a oídos del rey Saúl, quien mandó a buscarlo. Imaginen la escena en Saúl, el rey, un hombre alto y atormentado por sus propios miedos, frente a un joven pastor de mejillas sonrosadas y mirada decidida. Saúl lo miró con escepticismo. No puedes ir contra ese filisteo para pelear con él. Tú eres un muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. Pero David tenía una respuesta que Saúl no esperaba. No habló de técnica de combate ni de estrategia militar. Habló de su experiencia en el campo, con las ovejas. Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada,
y lo hería, y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado a los ejércitos del Dios viviente. David continuó: y aquí está la clave de todo en el Señor, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. David no confiaba en su propia fuerza, su confianza estaba depositada en Dios, quien ya le había demostrado su poder en batallas más pequeñas y solitarias. Esas victorias privadas lo habían preparado para este desafío público. La fe de David era tan contagiosa, tan pura, que convenció al rey. «Ve, y que el Señor esté contigo», dijo Saúl. Intentó equipar a David con su propia armadura. Le puso un casco de bronce y una coraza. Pero David, al intentar caminar, se sintió torpe, atrapado. «No puedo andar con esto, pues nunca lo he practicado», dijo, y se quitó la armadura del rey. Este es un momento poderoso. David rechazó las armas del hombre porque confiaba en las armas de Dios. No iba a pelear la batalla de Saúl, iba a pelear su propia batalla, con las herramientas que Dios le había dado y con las que se sentía familiar. ¿Cuántas veces intentamos enfrentar nuestros gigantes con armaduras prestadas, con estrategias que no son nuestras, en lugar de usar los dones y la fe que Dios ha cultivado en nosotros? David se dirigió al arroyo, en el lecho del río, entre miles de piedras. Buscó con cuidado. No tomó las primeras que encontró. Eligió 5 piedras lisas, 5 oportunidades. Las guardó en su bolsa de pastor, tomó su cayado en una mano y su honda en la otra. Y así, equipado solo con su fe, un palo, una honda y 5 piedras, avanzó hacia el gigante. Goliat lo vio venir, lo miró de arriba abajo y soltó una carcajada de desprecio. «Un muchacho, rubio, de buen parecer. ¿Soy yo un perro para que vengas a mí con palos?», rugió y maldijo a David por sus dioses. «Ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo». La tensión en el valle era insoportable. El ejército filisteo reía, el israelita contenía la respiración. Pero la respuesta de David silenció el valle. Su voz, clara y firme, resonó con una autoridad que no venía de su tamaño, sino de su convicción. «Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. El Señor te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que el Señor nos salva con espada y con lanza, porque del Señor es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos». ¡Qué declaración de fe! David ya no era un pastor, era un heraldo de Dios. No solo profetizó su victoria, sino el propósito de esa victoria, que todo el mundo supiera que hay un Dios en Israel. Y entonces, la acción, el gigante, se movió, pesado, confiado. Y David, ligero, veloz, corrió hacia la línea de batalla para encontrarlo. No se acobardó, no esperó, corrió hacia su gigante, metió la mano en su bolsa, tomó una de sus 5 piedras lisas, la puso en la honda y, con un giro rápido y certero, la lanzó. El aire silbó, el tiempo pareció detenerse. Una pequeña piedra volando contra una montaña de hombre. La piedra se hundió en la frente del gigante, justo en el único punto vulnerable de su armadura. Goliat se tambaleó. Sus ojos se pusieron en blanco, y con un estruendo que hizo temblar la tierra, la montaña se derrumbó. Cayó de bruces sobre el suelo. El silencio fue total. Y luego, un grito ahogado. David corrió, se paró sobre el filisteo, tomó la propia espada del gigante, una espada que apenas podía levantar, y le cortó la cabeza. Cuando los filisteos vieron a su campeón muerto, el pánico se apoderó de ellos, se dieron la vuelta y huyeron. Y los hombres de Israel, cuyo miedo se había transformado en un coraje explosivo, se levantaron con un grito de guerra y los persiguieron, obteniendo una victoria aplastante. La historia de David y Goliat no es solo un cuento antiguo sobre un underdog.
Es un manual de vida. Todos enfrentamos gigantes en nuestra vida. Gigantes de miedo, de duda, de enfermedad, de adicción, de problemas financieros, de relaciones rotas. Gigantes que nos desafían día y noche, que nos dicen que no podemos, que somos demasiado pequeños, demasiado débiles. Pero David nos enseña cómo vencer. Primero, indignarse por la ofensa. No podemos ser pasivos ante los gigantes que desafían a Dios en nuestra vida. Segundo, recordar las victorias pasadas. Dios ya te ha librado del león y del oso en tu vida privada. Esas pruebas te prepararon para hoy. Tercero, rechazar la armadura ajena. Usa los dones, talentos y la fe que Dios te ha dado a ti. No intentes ser otra persona. Cuarto, declarar la victoria en el nombre del Señor antes de que suceda. Tu fe es la que mueve montañas. Y quinto, y más importante, correr hacia el gigante. No huyas de tus problemas. Enfréntalos con la confianza de que la batalla no es tuya, sino del Señor. Hoy te pregunto, ¿cuál es tu Goliat? ¿Qué gigante te está paralizando de miedo? Míralo no con tus ojos, sino con los ojos de la fe. Recuerda que no estás solo. El mismo Dios que le dio la victoria a un joven pastor con una piedra y una honda está contigo. Él es más grande que cualquier gigante que puedas enfrentar. Solo necesitas una piedra de fe. Gracias por acompañarme en este viaje épico. Si esta historia ha tocado tu corazón, dale a me gusta, compártela con alguien que necesite escuchar este mensaje y suscríbete para más contenido que inspire tu fe. Recuerda siempre, la batalla es del Señor. Hasta la próxima.